Buenos días, chicas. Vamos a comenzar el día de hoy. Espero que estén excelentes. Y recordando un poquito lo que habíamos revisado en clases pasadas, ya estábamos adentrándonos más en lo que es evaluación antropométrica de un individuo. Estábamos revisando a detalle lo que es la evaluación antropométrica en pequeñines, perdón, que es muy importante porque nos ayuda a poder ser objetivos al momento de diagnosticar si ese crecimiento se está dando bajo un contexto de la normalidad o bien estamos ante un estado de carencia nutricional. Sobre todo lo que nos preocupa es hablar de problemas de desnutrición. ¿Por qué? Porque invariablemente retrasarán no solo el crecimiento, sino el desarrollo. Adicional, la desnutrición, cuando hablamos de la desnutrición de tipo proteica, repercute en el desarrollo porque no se tiene la suficiente maquinaria para poder llevar a cabo las actividades normales. En el adulto cambia porque es una etapa de mantenimiento o bien podemos incluso denominarla de declive, porque tenemos el caso del adulto mayor, donde ya empezamos con procesos como la sarcopenia, empieza a disminuir la densidad mineral ósea, la masa grasa se redistribuye, o más bien dicho, se distribuye de una forma diferente. Entonces es todo lo inverso a esa etapa de crecimiento que tenemos en los primeros años de vida. Y en el adulto la dimensión física muchas veces nos orienta porque puede dar signos de riesgo en cuanto a problemas de salud en la población adulta. Entonces, con esta introducción, las mediciones que tenemos en adultos, principalmente podemos hablar del peso y la estatura como los aspectos más básicos. Podemos tomar otros como la circunferencia de muñeca o el ancho de codo que nos ayudarán a determinar la complexión de un individuo. Y también la combinación de estos porque podemos obtener un porcentaje de un peso teórico o relativo, un porcentaje del peso habitual, el índice de masa corporal, circunferencia de brazo-edad, también el peso teórico con base a la complexión, entre muchos otros. Ahorita los vamos a ver con lujo de detalle. Ahora, me gustaría hacer una aclaración. No es la materia encargada de, pero muchas veces, sobre todo en el contexto de la problemática epidemiológica actual, lo que se nos está presentando es el vivir problemas derivados, y lo voy a decir entre comillados, derivados de la obesidad. Eh, pero la obesidad, aquí es donde no lo vamos a revisar, la obesidad cursa con diferentes fases. Entonces, lo menciono porque la antropometría naturalmente tiene sus limitaciones. Ahorita vamos a analizar, por ejemplo, cómo obtener la complexión y esa complexión de hecho nos puede ayudar a calcular un peso teórico. Pero esto tal cual es en un sentido meramente teórica, porque aquí todas las que estamos presentes, probablemente si sacamos ese peso teórico, haya quien me pueda decir, híjole, ¿sabe qué? Es que este peso no lo he tenido desde hace muchísimos años. O por el contrario, es un peso muy alto para mí o es un peso muy bajo para mí. Lo mismo ocurre con todos, absolutamente todos los individuos. Cada quien tiene pesos diferentes. Existe una teoría que se conoce como la teoría del set point o del punto de ajuste, que es como una especie de termostato, ¿no? O sea, cada quien tendrá un determinado peso corporal, haga lo que haga. Ahora, en el sentido de hablar de forma objetiva de la nutrición,
En la nutrición clínica cambia un poquito el diálogo y el discurso porque el peso sí importa y el índice de masa corporal sí importa, pero ojo, no apuntando hacia la obesidad y el sobrepeso, apuntando para la desnutrición, que va al punto que tampoco vamos a ver en esta clase, pero posteriormente revisarán. Cuando hablamos de la desnutrición, existe toda una fisiología que regula las respuestas del organismo ante situaciones como la agresión, el estrés, la inanición, la desnutrición de forma corta, de forma crónica. Y eso es muy, muy importante, porque el cuerpo, créanme, cuida con sumo cuidado la energía que llega. La energía para el organismo es algo importante, energía igual a vida. Entonces lo menciono porque aquí la antropometría, o sea, todo esto que vamos a ver, de cómo evaluar un individuo, cómo llevar un diagnóstico, todo esto no refleja en lo absoluto el esfuerzo que hace el cuerpo, o sea, todas las funciones fisiológicas. Por eso les digo en repetidas ocasiones, y no me cansaré de decirlo, o sea, metodológicamente establecer un diagnóstico nutricional basado única y exclusivamente en un indicador, sea antropométrico, bioquímico, clínico, dietético, metodológicamente es incorrecto. Punto. ¿Por qué? Porque no refleja el total del individuo, ¿sale? Entonces, ahora sí, con esta aclaración muy importante, ya empezamos a platicar de la antropometría. Ojo, no vean la antropometría como una enemiga o una sin sentido. Recuerden, o sea, a través de la conjunción de todo, podemos decir, ah, bueno, va más o menos, va bien, o está crítica la cosa, ¿no? Sobre todo me gustaría que lo recordaran. Piensen en un paciente crítico, en un paciente hospitalizado, al que no se le considera el peso cuando llega al ingreso. Porque entonces yo puedo estar teniendo un individuo en riesgo de desnutrición o con desnutrición que puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos y el pronóstico va a ser muchísimo más negativo, ¿sale? Entonces, también el contexto y el diálogo cambia un poquito dependiendo de la situación que hablemos, pero pues ya ahí lo iremos viendo un poquito a detalle. Entonces, la complexión es una descripción perdón, no descripción, bueno, sí es como si nosotros hiciéramos una descripción de nuestro esqueleto, ¿no? Eh, como decimos, hay quienes somos más anchitos, hay quienes son más largos, entonces, pues finalmente ese soporte del esqueleto nos puede ayudar para diferenciar a un individuo. Porque a lo mejor supongamos que todas medimos exactamente lo mismo. Medimos 1,60 y pesamos exactamente lo mismo, supongamos 60 kilos. Pero resulta que aquí hay alguien que tenga complexión chica, mediana y grande, entonces esos 60 kilos van a lucir completamente diferentes. Entonces, la complexión la podemos obtener gracias a la circunferencia de muñeca, como el ancho del codo, y desgraciadamente hay un tanto de inconsistencia para poder decir cuál es mejor parámetro que otro. Pero, por ejemplo, si queremos determinar la complexión con base a la anchura del codo, basta con realizar la medición y revisar el valor contra los puntos de corte establecidos en las tablas de referencia de acuerdo a la edad y el sexo del sujeto. Estas tablas de referencia que les menciono están contenidas en el libro El ABC de la evaluación del estado nutricional. Ahora, en el caso de la complexión con base a lo que es la circunferencia de la muñeca, es necesario que consideremos el valor de la circunferencia de la muñeca para dividir. Vamos a dividir nuestra estatura en centímetros entre la circunferencia de la muñeca. Aquí tenemos el siguiente ejemplo.
Un hombre de 42 años, 1,76 centímetros y su circunferencia de muñeca mide 17,8 centímetros. Entonces, dividiendo 176 entre 17,8 obtenemos el valor de 9,8. Y lo que resta es ubicar en dónde está ese valor. Por ejemplo, 9,8 justo se sitúa en el intervalo de los valores que caen, bueno, entre el rango de los valores que caen en complexión mediana. Entonces, esto es importante porque, pues ya hablando en cuanto al peso, bueno, ojo, antes, esas tablas también están en el libro del ABC de la evaluación del estado nutricional, están en lo que son las tablas, el capítulo 4. Entonces, ahora sí, regresando. ¿Para qué sirve esto de la complexión? Porque yo puedo determinar el peso teórico. Actualmente se establece el peso teórico como una unidad para realizar comparaciones con la población de referencia, pero no tiene por sí mismo una evaluación alguna si no se establece en qué proporción. Ahorita vamos a ver un ejemplo y cómo se aplica. Entonces, hay un montonal de tablas. Por ejemplo, hay tablas que consideran el peso teórico con base a la estatura, el sexo y la complexión para determinar ese peso teórico. No todos los métodos se pueden aplicar, dependerá siendo la situación, porque pues, imagínense que yo tenga un paciente que tiene cierta situación, a lo mejor pueda determinar el peso a través de otras mediciones o de otra estatura, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo donde cuando por alguna razón yo no puedo establecer el peso teórico, existe una fórmula, pero esta lo vamos a revisar a detalle en el paciente hospitalizado, pero ya vayanlos ubicando, el largo de rodilla. Ahora, en el caso del peso teórico, del ejemplo anterior, me tendría que remitir al libro El ABC de la evaluación del estado nutricional, busco la estatura, la complexión y el sexo para ubicar en qué valor se encuentra el peso teórico de ese individuo y pues justamente decir a qué equivale. Ahora, todos tenemos fluctuaciones de peso. Recordemos que el peso es de las cosas que más cambian. No voy a pesar lo mismo en la mañana que en la tarde ni que en la noche. Incluso mujeres no pesamos lo mismo durante nuestro periodo menstrual. Entonces, para esto tenemos el porcentaje del peso teórico o el porcentaje del peso relativo. Porque, sobre todo, en ciertas situaciones nos orienta decir, ¿es un peso aceptable o es un peso muy bajito o es un peso que está excedido? Entonces, vamos a ver en este mismo ejemplo. Bueno, la fórmula del porcentaje de peso teórico es el peso actual entre el peso teórico por 100, ¿vale? El peso teórico, pues bueno, dependerá qué fórmula consideremos. Pero en este ejemplo, del mismo hombre de 42 años, pesa 96 kilogramos, ¿sale? Entonces, divido esos 96 entre su peso teórico con base a su complexión por 100, me da un porcentaje de 142,22%. Entonces, si analizamos la interpretación por encima de 120, estamos hablando de un exceso de peso o de sobrepeso, o sea, de que se nos está pasando. Pero ojo, ¿cuál sería una limitante que observaremos aquí o que podemos observar aquí si únicamente hablamos de peso? ¿Qué tal si resulta que ese hombre es fisicoculturista? Estarán de acuerdo que no hablamos de un exceso o de un sobrepeso. Bueno, sí, un exceso, pero pues realmente de peso corporal resultante de un exceso de masa muscular, ¿no?
Entonces, ahí estamos observando una primera limitación de esta situación, ¿vale? Es más, a ver, denme un segundo. Mide 96, 1.76 por 1.76 es a 3.09. El índice de masa corporal de este caso es de 30.99. Ya al estar en 30 estaría cayendo en obesidad. Y continuando bajo este hilo, el porcentaje de peso teórico ya vimos que es de 142.22. Entonces, si yo no estoy conociendo a la persona, si únicamente me baso en los valores, diría, no, pues esta persona tiene exceso de peso. Y sorpresa, lo conocen y resulta que es esto que les decía, es físico-culturista. Sorpresa, ¿no? O sea, nos damos cuenta qué tan delicada es esta situación de poder, de emitir un diagnóstico sin considerar al individuo en sí. Ahora, el peso habitual, es todos tenemos un peso habitual, ¿no? Un peso que mantenemos de forma regular, el cual pues es importante porque cuando llega a haber fluctuaciones, nos debemos de preocupar y también bajo el contexto del tiempo en el que se dio. Entonces, el peso habitual es importante porque nos permite evaluar a un sujeto respecto a estas variaciones que ha presentado en su propio peso y en el caso de enfermedades como la diabetes, el cáncer, VIH, puede ser considerado como un pronóstico de mortalidad, porque cuando hay una disminución de más del 50% del peso habitual del paciente, existe un alto riesgo de desnutrición. Entonces, esto no es compatible con la vida por los cambios que presenta. Reitero, esta no es la materia donde se habla de esto, pero hay ajustes fisiológicos. Entonces, cambio un poquito porque personas con un exceso de peso, lo ideal sería lograr el cambio en el peso, ¿no? Entonces, es importante considerar el peso habitual del paciente, el cual podemos considerar como aquel mantenido durante los últimos 5 años o bien el que se ha mantenido por más tiempo, porque pues puede ser un valor no disponible todo el tiempo. Yo creo que a muchos bueno, les va a pasar, ¿no? De que a lo mejor están con un paciente, desconoce cuánto pesa últimamente, pero les dice, bueno, normalmente peso 92 kilogramos, ¿no? Y lo pesan y sorpresa, ya está sobre los 105. Entonces ahí tendríamos que analizar qué quiere decir eso. Entonces, el porcentaje del peso habitual lo vamos a obtener cuando nosotros dividimos el peso actual entre el valor del peso habitual por 100. Y el porcentaje tiene una interpretación. Por ejemplo, cuando está entre el 48 y el 55%, hablamos de que está en un peso mínimo de sobrevivencia. Por debajo del 75% es una desnutrición severa o de tercer grado. Cuando es de 75 a 84 es una desnutrición moderada o de segundo grado, y cuando es de 85 a 90 es una desnutrición leve o de primer grado. Entonces, aquí está un ejemplo de una mujer que normalmente pesa 52 kilogramos, su peso actual es de 47 gramos y perdió ese peso en un mes. Aquí este dato es muy importante. Obteniendo el porcentaje del peso habitual es de 90.3%. Si se dan cuenta, quedó a nada, o sea, queda en la normalidad, pero quedó a nada de caer en la clasificación de desnutrición leve o de primer grado. Sin embargo, no cayó, pero vamos a observar qué nos quiere decir, porque también el tiempo juega un papel crucial. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar ese porcentaje de pérdida de peso? Vamos a dividir
o bueno, vamos a restar al peso habitual menos el peso actual entre el peso habitual por 100. Aquí, nuevamente con el ejemplo de la anterior, el peso habitual de 52 menos el peso actual de 47 entre el peso habitual de 52 entre 100 nos da un valor de 9.61%. ¿Y esto qué quiere decir? Si es una pérdida de peso grave o significativo, el tiempo nos lo dirá. Por ejemplo, dice que en un mes. Vámonos a la tablita, aquí tenemos la tabla, clasifica con base al tiempo, aquí tenemos un mes. En el caso de que hubiera sido significativa, estaría por debajo de 5 y una pérdida de peso grave es por encima de 5. Entonces, ¿te pueden dar cuenta cómo cambia un dato o cómo puede cambiar nuestra apreciación cuando empezamos a poner las cosas en su lugar y empezamos a ser un poquito más críticos con la información que estamos teniendo? Entonces, esto sobre todo, pues es algo que debemos de tener muy, muy presente y más con aquellos pacientes, como les mencionaba, una diabetes, una insuficiencia cardíaca, cualquier tipo de cáncer, cualquier enfermedad de inmunodeficiencia, entre otros. Porque por ahí estaba en el cuestionario que ustedes una vez se llevaron de tarea al inicio, el estado inmune y el estado de nutrición guardan una relación muy, muy íntima. Ahora, el índice de masa corporal se desarrolló en 1871. Ya llovió de aquí a la fecha en la que se desarrolló. Y fue desarrollado por Adolf Quetelet, por eso también lo encontramos como el índice de Quetelet, y describe el peso relativo para la estatura. Sabemos que valores altos de un índice de masa corporal se asocian con mortalidad por muchas enfermedades, o sea, casi que por todo. El problema que tiene es que pues no guarda una relación directa con la grasa corporal, pero se considera que el índice de masa corporal es uno de los índices que tienen mayor sensibilidad y especificidad para la detección de riesgos en una persona. Por estas razones que se usa mucho el índice de masa corporal, o sea, por esa sensibilidad y especificidad, no porque algún investigador se le haya metido en la idea, o sea, se ha ido asociando. Pero recordemos, correlación no es igual a causalidad. Entonces, tenemos diferentes interpretaciones del índice de masa corporal. Lo que sí es una realidad, o sea, les decía, en el contexto del sobrepeso y de la obesidad, hay mucho en juego. En el contexto hospitalario, cuando yo estoy teniendo un individuo en esto, en una delgadez, pues sí me va a preocupar. ¿Por qué? Porque va que corre para la desnutrición y para un peor pronóstico nutricional. Ahora, existen otras fórmulas para determinar el rango de peso saludable. Entonces, este rango de peso saludable, de hecho, si se dan cuenta, guarda relación con el índice de masa corporal, porque, por ejemplo, si decimos que lo normal es un índice de masa corporal de 18.5 hasta 24.99, pues esperaríamos que más o menos estos valores entraran en juego. Entonces, quiero que observen, están estas fórmulas, están un poquito diferentes. Por un lado tenemos la fórmula de que puede ser nuestra estatura al cuadrado por el valor de 18.5. Es la fórmula como a la inversa del índice de masa corporal. O bien, podemos utilizar el valor en función del sexo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en lugar de multiplicar por 18.5, multiplicamos por 20, y en el caso de las mujeres, multiplicamos por 19. En el caso del peso máximo, igual se multiplica la estatura en metros al cuadrado por el valor de 24.99, o bien en el caso de los hombres, 25, y en el caso de las mujeres, 24.
Aquí está el ejemplo del primerito que veíamos, ¿no? Un hombre de 42 años, una estatura de 176 centímetros, peso de 96. Si observamos el peso mínimo y el máximo, su máximo es de 77.4, perdón. Entonces, si únicamente hablamos del peso, estamos hablando de que este hombre tiene 18.6 kilos por encima, pero ahí yo necesito conjuntar con más información. Ahora, la circunferencia del brazo, recordemos que el puro valor de la circunferencia me da un valor que lo puedo ubicar en el percentil. Y ese percentil lo único que tengo que hacer es interpretar si está en un riesgo de desnutrición, en un rango de la normalidad o bien en riesgo de obesidad, pero ojo aquí, sí considera que puede ser por una hipertrofia muscular. Entonces, este hombre tiene una circunferencia de brazo de 38.5 centímetros. El valor del percentil 95 es de 38.1, es el valor más cercano, entonces todavía estaría cayendo dentro de la normalidad. Si hubiera sido un percentil 97, pues ya estaríamos dudosos, ¿no? De qué está presentándose aquí. Ahora, cambiando un poquito aquí el enfoque del adulto, pues, ¿qué se puede presentar en la etapa adulta? Aunque también en la adolescencia, pues un embarazo. De hecho, el aumento del peso en el embarazo es un aspecto básico de control del mismo. ¿Por qué? Porque el efecto del aumento del peso en el embarazo tiene un papel fundamental en la salud de la madre y del bebé. También la tendencia de embarazos a mayor edad y la tendencia de que las mujeres tienen un mayor peso corporal empezando el embarazo, pues se asocia a más riesgo, ¿no? Luego es importante porque en el embarazo, ¿qué pasa? Se gana más peso, ¿no? Es normal. Y además, otro aspecto importante, por el efecto del embarazo se pueden desarrollar algunas situaciones clínicas importantes. Por ejemplo, como la resistencia a la insulina. Entonces, con el fin de poder tener un control más integral, tanto para mamá como para bebé, se considera el peso. Entonces, podemos ser tan simplistas como decir, bueno, ¿cuál fue tu índice de masa corporal pregestacional? Y con base a este, establecer, bueno, pues tú puedes ganar de tantos a cuantos kilos, ¿no? Digo, es un tanto simplista, pues porque igual puedo tener esa situación. Imagínense que tengo una mujer que es experta en artes marciales o experta en combate y es muy musculosa y resulta que me está cayendo en una categoría de sobrepeso u obesidad, ¿no? O sea, cambia cómo lo estamos evaluando. Pero también existen ecuaciones para determinar el peso esperado de acuerdo a la edad gestacional y el índice de masa corporal pregestacional. Entonces, si considero primero considero cuál fue el índice de masa corporal, considero ese peso pregestacional y añado, por ejemplo, en el caso, vamos a utilizar, a ver, déjenme ver, no puse aquí un ejemplo. No puse. Bueno, vamos a tomar aquí de este, ¿vale? Vamos a suponer que es una mujer que, ay, permítanme tantito. Aquí se volvió medio loca la máquina. Entonces, supongamos que esta mujer empezó su embarazo con un peso de 68 kilogramos. Entonces yo estaría sumando 68 más el resultado de punto 237 por la edad gestacional en semanas.
Supongamos que esta mujer está sobre la semana 35, o sea, ya casi está saliendo del horno el bebé. Entonces, estaríamos esperando que esta paciente aprox estuviera pesando 76.29 kilogramos, es decir, que ya no hubiera ganado cuando mucho unos 8 kilogramos. Y digo entre comillas cuando mucho, porque realmente dependería más bien todo el contexto. Ahora, ay, no cambia. Listo. Otro aspecto importante que nosotros debemos de considerar es la masa grasa. Siempre lo hemos dicho, sobre todo en estos tiempos. Entonces, la masa grasa la podemos evaluar a través de diferentes formas. Por ejemplo, a través de los pliegues cutáneos. ¿Por qué? Porque es parte de la premisa de que se representa la cantidad de grasa ubicada en el tejido adiposo subcutáneo y se cree que el tejido adiposo subcutáneo es como mitad y mitad, ¿no? Que guardan ahí uno, o sea, guardan una relación principalmente. A ver, denme un segundo. No menos un minuto explicativo. Ya, perdón. Estaba revisando un anuncio. Ok. Entonces, aquí una de las vertientes que muy probablemente ustedes van a escuchar eh, eh, más adelante es esta cuestión de qué tan confiable es un método respecto a otro. Porque lo cierto es que los pliegues cutáneos son cosa de cuidado, o sea, no es como medir cualquier cosa. Hay ciertos aspectos que pueden disminuir la validez de los pliegues. Por ejemplo, las variaciones individuales modifican la capacidad predictiva de las ecuaciones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver algunas ecuaciones, pero en las ecuaciones máximo se consideran 4 pliegues. Entonces, otro aspecto es que las fórmulas de predicción lo ideal es que fueran acorde a una población, grupo de edad, sexo, estado de nutrición específico. Imagínense, o sea, que nosotros tuviéramos nuestras propias tablas, nuestras propias fórmulas, perdón, para población mexicana, hombres, mujeres, diferentes grupos de edades, en condición de normalidad, o sea, en el contexto actual. Otro aspecto que disminuye la validez es que la cualidad de los pliegues en cuanto a su comprensibilidad o su capacidad de comprensión. Suena un poco chistoso porque diríamos que tanto los comprendemos o no. No, sino de qué tanto podemos hacer una compresión en el sitio. Entonces, hay una variabilidad si se miden en un mismo sitio o en los diferentes sitios donde podemos hacer medición. Entonces, se recomienda que los pliegues se tomen, o sea, se midan 4 segundos después de haber colocado el plicómetro y debemos de considerar mínimo 3 pliegues para disminuir ese tipo de errores. Ahora, los pliegues no se recomiendan en personas con exceso de adiposidad por cuestiones en el sentido de que el panículo adiposo está muy crecido, entonces sí tendría que desarrollarse como toda una capacitación para ubicar justamente bien dónde está, o sea, que sí estamos tomando tejido adiposo y no masa muscular. Y la otra es que en adultos mayores no son los ideales, porque pues, normalmente hay mucha sarcopenia, los bracitos están blanditos, ¿no? Entonces podemos estar midiendo equivocadamente.
Ahora, a esto me gustaría adicionar algo, y que se me pasó hace ratito que les estaba hablando del embarazo. Eh, Ahorita pues ya se ha venido dando una sensibilización sobre ciertas situaciones. Por ejemplo, ahorita se está abogando por un trato materno neonatal respetuoso, también por mayor respeto hacia las personas que viven obesidad, entre otras, con obesidad, perdón, entre otras cosas. Y es que lo cierto es, tanto observado como reportado, es que no todos están familiarizados con evaluar gente con un exceso de adiposidad. Hasta cierto punto se trabaja como bajo un automatismo de verdad tremendo. Se los comparto, ya es una cuestión como muy, muy personal, pero cuando estuve en mi embarazo, me tocó muchísimo que de verdad me sorprendió. Fui con 3 ginecólogos diferentes, soy un poco quisquillosa por esta cuestión de que no eran como tan respetuosos que digamos con el trato, pero se los juro, los 3 hicieron comentarios muy despectivos, así como de: "Ay, bueno, lo bueno que no tienes un exceso de masa grasa porque te puedo evaluar fácil". Entonces, pues ahí sí te vas percatando como persona, como dices, bueno, cómo a veces la gente genera como hasta ese tipo de comentarios, ¿no? Si eres un profesional de la salud, ¿por qué no evalúas bien la salud? Entonces, ahorita regresando, pues imagínense el nutriólogo del trabajo colosal que tiene, porque es quien debe de tener el sartén por la mano para poder evaluar todo tipo de personas. Les recuerdo, metodológicamente no nos vamos a quedar casados con la antropometría, pero sí debemos de manejarla muy bien para poder ser lo más objetivo posibles. Y ahorita también saco el tema de la obesidad, porque les he dicho y también lo que se escucha actualmente, pues para hablar de obesidad tenemos que hablar de un tejido adiposo crecido. Entonces, pues ahorita estamos en el tema que compete, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación de los pliegues, podemos usar solo un pliegue o la sumatoria. Les había mencionado que lo ideal es que sean 4. Entonces, dependerá del sitio que tengamos disponible para medir los pliegues. Cuando evaluamos un pliegue, podemos hacer la evaluación del pliegue cutáneo tricipital o el subescapular para ubicar su lugar, el valor en un percentil, y con base a ese percentil, pues ya llegará a una determinación. Y lo fenomenal de los pliegues es que se pueden evaluar a partir de los 3 meses de edad. Y se los digo que es fenomenal porque, por ejemplo, la bioimpedancia no te permite o no es tan válida en pequeñines. De hecho, en población pediátrica no es muy sugerido. Entonces, con base a los percentiles, pueden ver que el rango ya es muy amplio. Y me encanta esta parte porque menciona masa grasa arriba del promedio, riesgo, y arriba de 85 ya hablamos de un exceso de masa grasa. O sea, aquí ya es como muy, o sea, está bien dividida esta cuestión. Ahora, cuando evaluamos 2 pliegues, normalmente lo recomendable es hacer esa sumatoria del tricipital y subescapular. Entonces, sumamos finalmente eh, eh, milímetros del tricipital, subescapular, buscamos el valor en la tabla para ubicar el percentil y darle la interpretación. Entonces, 2 pliegues es válido a partir del primer año. También esto es algo fabuloso de la medición de los pliegues. Nada más que bueno, sí es un poco cruel para los niños. Entonces, en este mismo ejemplo del hombre de 42 años, aquí tenemos el valor del pliegue cutáneo tricipital, que es de 20, y el subescapular, que es 24. Si yo lo sumo, me da 44. Buscando el valor en la tabla, el percentil 85 es de 42.5. Creo que es el percentil máximo al que llega, entonces estaríamos ante un exceso de tejido adiposo. Hasta este punto
¿Se acuerdan que este es el hombre que he puesto todos los ejemplos? O sea, hasta este punto yo ya le puedo decir, estamos ante un exceso de tejido adiposo hipercomprobadísimo por esta situación. Así sí hay que trabajar. Ahora, también se puede determinar lo que es el porcentaje, ¿no? Que para esto lo sugerido es utilizar múltiples pliegues. Usando múltiples pliegues se usan las ecuaciones propuestas por Durning y Wormsley, que emplean el valor del pliegue cutáneo tricipital, subescapular, bicipital y el subcailiaco. Sin embargo, estas ecuaciones son aplicables a partir de los 17 años en adelante. Posteriormente, otros investigadores, Westrait y Durenberg, elaboraron ecuaciones igual con los mismitos pliegues, pero para edades de los 0 a los 18 años. Aquí nada más les puse las primeras, las de Dorning y Wormsley. Y sí, si se dan cuenta, son un poco quisquillosas porque implican el logaritmo de la sumatoria de mis 4 pliegues. Entonces, si somos medios malos con la calculadora, créanme, no va a salir a la primera. Entonces, es el pequeño detalle, pero ojo, la práctica hace al maestro, bien dice el dicho. Entonces, en virtud de esto, existe también lo que es el porcentaje del total de la grasa del individuo, empleando las ecuaciones de Siric o de Brosek, que aquí ya es más fácil de interpretar. O sea, yo ya puedo decir, este porcentaje es recomendable, no es recomendable, etcétera. Entonces, la ecuación de Siric implica 494 entre la densidad, justamente lo que obtuvimos aquí, esto, menos 450, y la de Brosek cambia nada más el valor, 457 entre la densidad menos 414. Entonces, en el caso de los hombres, la grasa corporal, lo ideal es que por mucho esté llegando a 24.99 y en el caso de las mujeres hasta 31.99. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los modelos de los 2 compartimientos de Benke? Que los hombres me los ponía casi que de 15 y las mujeres casi que de 25. Chéquense ya, aquí es un valor más compatible con la realidad y que de hecho, créanme, esto en unos 10 años yo creo que probablemente no refleje la realidad a la que vamos. Ahora, ya podemos poner en el contexto correcto las cosas, porque, pues para hablar si estoy ante un exceso de peso o ante un peso deficiente, puedo considerar la masa grasa. Entonces, en el ejemplo de un exceso de peso, yo tendría que considerar el porcentaje de grasa real de mi paciente menos el porcentaje de grasa ideal. Y a través de esto, pues en primer lugar, llegar a los kilos, ¿no? Es decir, si por ejemplo, el porcentaje de grasa real de mi paciente es 27 y el ideal es 24, estaría hablando de un 3% excedente, ¿no? Pero ese 3% yo lo tengo que transformar en kilogramos, para lo cual pues obviamente voy a transformar por reglita de 3 y ahora sí, considerar el peso actual de mi paciente, ese valor del exceso de grasa entre 100. Y aquí, a ver, este hombre no le puse, ¿verdad? Déjenme ver si está. No puse el mismo ejemplo del hombre que teníamos, el de 42 años, pero supongamos que resulta que mi paciente creo que pesaba, ¿qué? 92, ya ni me acuerdo cuánto decíamos que pesaba. Pero en porcentaje de masa grasa a lo mejor resulta que trae 5 kilos de más. Entonces, ese sería el peso esperado sin ese exceso de grasa.
Aquí ya el utilizar este tipo de fórmulas cambia la perspectiva, porque entonces yo ya puedo hablar de una meta más realista. ¿Cuántas veces no pasa que vamos al médico y el médico únicamente considera el peso teórico y tu peso actual y te dice, ah, bueno, tienes 20 kilos encima, piérdelos y nos vemos el otro mes, adiós? Entonces, aquí cuando hacemos esto, ya lo estamos haciendo más preciso, decir, mira, ¿sabes qué? Si traes un exceso de peso, si hay un exceso de masa grasa, vamos a ver cuánto de más es. Ah, pues mira, solamente son 5 kilos que son extra. Pero ¿qué va a decir ese número más amigable a 20, 15 kilos? Lo mismo en el sentido de inverso, cuando hablamos de un peso deficiente, donde a lo mejor es un paciente muy menudo y lo vemos muy flaquito, pero ya evaluándolo, resulta que pues el porcentaje de masa grasa pues, va bien, va acorde. Entonces quizá no es como decir te falta subir 10 kilos, cambia un poco. Ahora, otras operaciones, otras consideraciones complementarias son la circunferencia, cintura y cadera para el caso de la población adulta y el valor del abdomen se puede emplear a partir de los 2 años. Podemos conocer el tipo de distribución gracias al índice cintura-cadera, donde dividimos el valor de la cintura entre el de la cadera y dependiendo del valor nos dice si es de tipo androide o ginecoide. Recordemos que los tipo androides están relacionados principalmente con riesgo cardiovascular. También el puro perímetro abdominal, cuando un niño está con un dato percentilar por encima de 90, hay riesgo y en el caso de los hombres, bueno, de los adultos, perdón, un hombre con una circunferencia abdominal, por ejemplo, mayor a 94 o a 102, ya tenemos un riesgo cardiovascular que puede ser tanto incrementado como muy incrementado. Igual en el caso de las mujeres, si hablamos por encima de 80 o de 88. También podemos estimar lo que es la masa libre de grasa y el área muscular, para lo cual pues recordemos que la masa libre de grasa está relacionada con funciones biológicas y metabólicas y es fuente de energía en casos donde se recurra a estos compartimentos, por ejemplo, una desnutrición. Entonces, debemos de valorar la masa libre de grasa junto con indicadores bioquímicos. La masa libre de grasa es igual a mi peso corporal total menos los kilos de masa grasa. Y delimitar la masa de libre de grasa como indicador de la masa muscular, debemos de multiplicar la masa libre de grasa en gramos por 195. Entonces sabremos cuánta proteína tenemos nosotros ahí disponible en gramos. Esto ya se utiliza como en ciertas situaciones como muy particulares, sobre todo en la clínica, si estamos como en un caso de desnutrición considerable, que está con nutrición enteral o parenteral en la UCI, ahí pues como para decir qué tanto corremos o no. Entonces, podemos determinar el área muscular de las extremidades, para lo cual debemos de conocer la circunferencia de la extremidad en su punto medio como el pliegue de la extremidad. Selecciona, por ejemplo, el área muscular, donde vamos a considerar la circunferencia menos pi por el pliegue cutáneo al cuadrado entre 4 por pi. Entonces, esta es la fórmula como en esencia. La que les comparto aquí es la fórmula de Hayfield, que a diferencia considera la circunferencia del brazo y el pliegue cutáneo tricipital. Ya es más amigable. O sea, el objetivo es esto, que recuerden esto para conocer la fórmula. Ahora, tenemos, ya una vez que se despejó la ecuación, tenemos interpretaciones. También en el caso de menores de 18 años interpretamos a partir de las tablas de referencia y quiero que observen igual estas tablas de referencia consideran cuando estamos hablando de una masa muscular arriba del promedio o muy alta o un evento de hipertrofia muscular.
Ahora, dentro de las consideraciones, si así como la masa grasa tiene sus consideraciones, la masa muscular no es la excepción, porque la masa muscular en sí es algo 3D, ¿no? Nosotros usamos en tercera dimensión. Sin embargo, las fórmulas lo consideran desde una perspectiva bidimensional. Entonces puede haber cierta fluctuación. No se sugiere esta fórmula en personas con obesidad o por encima del 125% del peso teórico o arriba del percentil 85 del peso, y tampoco tienen la validez suficiente en el adulto mayor. Pequeño detalle. El agua corporal total, tenemos diferentes fórmulas dependiendo si son mujeres o es hombre, pero recordemos que el agua corporal, cuando tenemos una fluctuación de peso muy, muy grande, va de la mano ¿con qué? Con pérdidas de proteína o de glucógeno. Y por último, el diagnóstico antropométrico es el juicio de valor que usa aquí, ojo, todos y cada uno de los, ay, se volvió loco, pero es todos y cada uno de los índices. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico únicamente utilizando IMC, ya vimos ahorita por qué. Lo puedo hacer para cada indicador y ya al momento de hacer mi diagnóstico uso el conjunto y eso lo junto con la historia clínica. Importantísimo. Las tablas de referencia, pues no todas las tablas son válidas porque deben de cubrir ciertos criterios que son los que vemos aquí. Entonces, desgraciadamente en México, utilizamos tablas de corte internacional. En un futuro no muy lejano ya tendremos nuestras tablas propias y aquí están algunas como las tablas de la CDC, las tablas de referencia de la OMS. En adultos mayores, por ejemplo, están los trabajos de Chumlea. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, nada más, por ahí les hago el siguiente comentario. Revisen que estén inscritas en el Classroom correcto, porque nada más creo que está inscrita una alumna. Ya les había comentado esta situación en las clases de muy, muy al inicio. Les vuelvo a compartir el link. Pónganse al corriente con las actividades y se quedó de tarea un trabajo de evaluación antropométrica pediátrica. Ya está disponible en el portal y cualquier duda que tengan, estoy pendiente. La fecha de entrega es el siguiente fin de semana. Hasta aquí ya terminamos antropometría. La siguiente clase vemos la parte bioquímica y el fin de semana del 9 y 10 de marzo es el examen parcial para que vayan estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, que estén muy bien, chicas. Les mando un abrazote. Cuídense. Hasta luego.